Bienvenidos al seminario, el foro de tecnología de Nautel, NAC, NAB. Así que les agradecemos mucho su presencia. El día de hoy vamos a tener una información muy rica técnicamente. Habíamos planeado 1 hora, pero vamos a tener realmente poco más de 1 hora y media, casi 2 horas. Así que esperamos que la información compartida hoy con ustedes va a ser rica y de mucha utilidad para sus trabajos. Hoy día, pues estamos todos con el confinamiento y hemos tenido un concepto más de lo que es el teletrabajo. Estas son algunas fotos de algunas profesionales de la radio en Estados Unidos. Esta foto que viene indica la nueva realidad. Esto es un acondicionamiento acústico improvisado, trabajando desde su closet en su casa. En muchas de sus oficinas tienen esta visión, cambian en muchas cosas. Lo que es común ahora en las radios, en los lobbies, en las oficinas, es de que no hay gente. Y este seminario, NUC, de el grupo de usuarios de Nautel, lo hacemos el día antes de comenzar el show de la NAB. Teníamos planeado este año hacerlo y para darles una idea a algunos de ustedes que han podido asistir, otros no. Esta es unas fotos del año pasado en Las Vegas. Tuvimos una concurrencia récord. Esta es otra foto de la parte para que vean lo grande del auditorio. Y el presentador es Jeff Walton, está aquí y es uno de los presentadores de hoy que nos va a dar un tema interesante sobre prácticas, consejos prácticos. También en la NAB del año pasado, que no pudimos hacerla hoy, este es nuestro stand bastante concurrido. Siempre tenemos una audiencia, una participación bastante buena. Estos señores de aquí al frente, donde el curso está apuntando, son de Brasil. Estos señores de acá son de México, estos de aquí de Estados Unidos, y es una gran gama de participantes y de representación. Aquí tenemos un aspecto del stand en donde se muestra aquí que dice apoyo número 1 en la industria. Y Nautel tiene en el stand algo que muy pocas empresas en el piso de exhibición lo hacen. Y es, nosotros tenemos ingenieros de servicio durante la NAB para atender a clientes que tienen consultas técnicas, mostrando nuestra preocupación para atender a nuestros clientes. En el programa de hoy vamos a tener, yo voy a comenzar con la actualización de la interfase de usuario en los transmisores Nautel. La voy a hacer yo. Luego tenemos la segunda presentación, sistema de puesta a tierra por Nelson González. Le pido a Nelson que encienda su cámara para que la audiencia pueda verte. Y luego tenemos los consejos prácticos para el ingeniero de radiodifusión de Jeff Walton. Y la tercera presentación de hoy, o la cuarta, perdón, sería las consideraciones en la instalación de un transmisor FM, también por Nelson González. Y la quinta presentación de hoy es HD Radio, la radio digital, por el Jorge Chávez de Xperi. Una aclaración para todos ustedes es de que yo estoy en Estados Unidos, Nelson está en México, Jeff está en Canadá y Jorge Chávez está en México también. Entonces, esto es una presentación de
multinacional. Antes de continuar, unos arreglos simplemente para ustedes. Ven la ventana. Si no ven la ventana, lo que tienen que hacer es hacer clic en la flecha aquí en el cuadrito naranja. Luego, durante las presentaciones, algunos de ustedes van a tener preguntas. Pueden escribir las preguntas en esta cuadro de acá. Y recuerden de presionar aquí Send. Durante la presentación vamos a tratar de contestarlas. Si hay falta de tiempo o muchas preguntas, en un día o dos le contestaremos su pregunta por email. Así que, entonces, vamos a la presentación. La primera presentación de hoy es AUI. Esto viene de las siglas del inglés, que quiere decir Interfase de usuario avanzada. Y es la próxima generación. ¿Por qué próxima generación? Porque vamos, la interfase actual está basada en Flash. Adobe, que es el propietario de Flash, ha anunciado de que Flash se descontinuará a fin de este año. Así que hemos comenzado con una nueva interfase. En el diseño es una interfase que es similar a lo que tenemos. Es una transición suave. Necesariamente tiene que ser útil para el usuario y sobre todo segura, que tenga una larga vida, que sea amigable a los móviles y sobre todo también de que va a estar en todos los transmisores de Nautel, de todas las diferentes familias. Una vista general, ¿qué tiene de nuevo? Es la misma fase, la misma plataforma en todas las familias de transmisores. Está basada en HTML5 y es de última tecnología para que tenga una longevidad buena. Es realmente un sistema operativo nuevo, requiere. ¿En cuáles transmisores va a estar? En las 4 familias FM que tenemos. Pueden verlos ahí. Y en la familia AM-NX. Y por supuesto, en futuros transmisores Nautel. Esta AUI va a tener los mismos accesos que tiene la interfase actual. Tiene el remoto en cada una de las 2 tipos de transmisores. Tenemos el transmisor modular de gabinete y el transmisor compacto. Entonces, tiene la misma capacidad remota con la adición de que va a ser amigable a tabletas y a teléfonos móviles. Y la misma interfase local conectada directamente al transmisor por una PC. Las gráficas de las demos están basadas en una unidad que tenemos en ingeniería para control de calidad y para diseño de la interfase. Esto es una muestra de la interfase. Pueden ver aquí que esa es una gráfica de la instrumentación que cada uno de los transmisores tiene. En este caso es un analizador de espectro y tiene aquí 4 cuadrantes. Eso es una forma de arreglo de la interfase. En esta franja está la información general y aquí viene indicadores. Este es lo que sale antena. Esta flecha que rebota en la pared es realmente muy gráfica porque es la reflejada, la temperatura y luego la modulación. Aquí tenemos otro arreglo de la pantalla. En esto tenemos 2 cuadrantes, no tenemos 4. Y la gráfica es mucho más ancha porque hay más campo en la pantalla. Todo esto es personalizable. El usuario puede definirlo de acuerdo a las necesidades del momento.
Aquí tenemos los presets que están aquí arriba. Se hace clic acá y tenemos 3 presets de operación y podemos escoger cualquiera de ellos. Aquí tenemos las alarmas, muy importante. En esta esquina de acá tenemos uno en rojo y una en amarillo. La amarillo quiere decir que es de monitoreo, una alarma de monitoreo, y la roja es una alarma crítica. En esta columna donde dice detalle de las alarmas está la descripción de la alarma. Luego, aquí tenemos un icono que es el historial, el listado de alarmas que han sucedido en ese transmisor. Y si hacemos clic ahí, vemos el listado de las alarmas con una descripción específica. Nos da el nombre de la alarma, la severidad y cuándo ocurrió, fecha y hora. Y luego vemos aquí que dice Download Report. Cuando hacemos clic en Download Report, podemos bajar todo este contenido de información de las alarmas y depositarlo en nuestro disco duro local. Una vez hecho esto, podemos borrar esta pantalla o esta sección y podemos hacerlo una vez al mes, una vez a la semana, todos los días si queremos, y tienes localmente toda la información para analizar cuál ha sido el comportamiento de las alarmas. Aquí tenemos los presets. Viene un listado de los 3 presets. Se pueden poner hasta 60 presets. Y aquí podemos ver en la parte, se puede borrar, se puede duplicar o se puede modificar. Y es todo muy gráfico y muy amigable. Aquí tenemos el audio player. Todos nuestros transmisores tienen la capacidad de conectarse audio externo, auxiliar, y aquí una vez que se conecta por un conector USB, se activa esta pantalla y aquí viene el listado de programación y los diferentes archivos que tenemos acá. Todo esto es modificable local o remotamente en el transmisor. Aquí tenemos los usuarios y las notificaciones. Estos son los usuarios autorizados y aquí dice puede leer o puede escribir. Leer quiere decir, si no puede escribir es que solamente puede ver. No puede modificar ninguno de los parámetros. Aquí se puede duplicar y se puede modificar también. En resumen, es una interfaz de usuario similar a la anterior. Va a ser una transición suave. Es muy útil para el usuario y sobre todo que se puede poner en computadoras, en tabletas y en unidades móviles. Y es de última tecnología y sobre todo muy segura. Esta es una pregunta importante, la disponibilidad. Para ustedes que están interesados, la versión beta se va a abrir en agosto y el lanzamiento de la primera unidad o del primer lanzamiento va a ser en noviembre. Para aquellos de ustedes que están interesados en inscribirse en la versión beta para ver cómo funciona, este enlace aquí está para que ustedes lo tomen nota. También está en nuestra página web. Pueden hacen clic ahí y pueden inscribirse. Ahora pasamos a la próxima presentación con Nelson González, que es el sistema de puesta a tierra. Yo voy a apagar mi video para que su pantalla esté un poco más limpia y Nelson va a encender el de él. Y así que entonces los dejo con Nelson. Bien, buenos días a todos. Vamos a exponer los fundamentos de los sistemas de puesta a tierra para que usted tenga una guía en el diseño del sistema de puesta a tierra
tanto si lo va a construir usted mismo o si lo va a encargar a un tercero. Vamos a presentar los métodos que normalmente se utilizan para medir la resistividad del terreno, la resistencia de puesta a tierra y un conjunto útil de recomendaciones para el diseño del sistema. Bien, esto lo conocemos todos los ingenieros que nos dedicamos a este campo, a la electricidad y a la radio, que la función o una de las funciones principales de los sistemas de puesta a tierra es proteger a las personas contra los contactos indirectos cuando una fase o línea del equipo accidentalmente, por una falla de aislamiento, se pone en contacto con las masas, con el chasis. En este caso va a actuar conjuntamente, y esto es importante, el sistema de tierra por sí solo no protege, sino que tiene que actuar en conjunto, por ejemplo, con el sistema de protecciones para abrir un interruptor termomagnético o un fusible o un interruptor diferencial. La siguiente, Gerardo, por favor. Bien, también una segunda función, aunque hay varias, bueno, es la protección del equipamiento cuando sucede, por ejemplo, descargas eléctricas de origen atmosférico que se pueden inducir en las líneas de entrada de la alimentación eléctrica. En este caso, y al igual que en el caso de la protección de las personas, también necesitamos un equipo auxiliar, como puede ser un supresor de trascientes o un spark gap, que de forma que convenientemente situado, en este caso el supresor de trascientes a la entrada de la instalación y lo más cercano posible conectado a la barra de tierra del sistema, va a proponer un pad, un camino de baja impedancia a tierra para que esta energía eléctrica inducida de la onda de descarga eléctrica se conduzca de forma eficaz a tierra y se disipe. La próxima. Bien, el factor más importante cuando tenemos que diseñar un sistema de puesta a tierra es conocer la resistividad del suelo. La resistividad del suelo se define como la resistencia al paso de la corriente en un cubo de suelo que tiene dispuestos electrodos por los laterales. En este caso vamos a obtener un valor de resistencia y resistividad como tal va a ser expresada en un metro. Quiere decir que vamos a tener que después de multiplicar el valor de resistencia obtenido por un metro. De todos es conocido, en internet hay muchas tablas que muestran, para que usted tenga una referencia, de acuerdo a la composición del terreno, la resistividad en valores máximos y mínimos de distintos tipos de terrenos, según su composición, ya sea arcilla, ceniza, marga, arena, piedra, etc. También tenemos que la resistividad varía de acuerdo a muchos parámetros. Por ejemplo, la humedad del suelo, la composición de sales. En este caso vemos también en lugares donde es posible el congelamiento del suelo, que también por debajo de menos 5 grados su valor crece de forma brusca. La siguiente. También hay una variación importante, y esto es una cosa que el ingeniero tiene que tener en cuenta en los periodos de seca, que vemos que por debajo de 15% de humedad en el suelo, prácticamente la resistividad se dispara a valores muy altos. También esa gráfica muestra la variación con respecto a la frecuencia. Vemos que para valores mayores de un 15% prácticamente todas las curvas se comportan de forma similar. Así que la influencia de la humedad es importante en el valor de este parámetro. La siguiente. Bien, vamos a exponer este método de medición de la resistividad del suelo. Lo inventó o lo creó o lo formuló un científico, un doctor norteamericano que se llamaba Frank Werner. Este trabajaba en el Buró de Estándar y lejos allá en 1915 él ideó este método que, bueno, ahora se han fabricado instrumentos de tipo analógico, y ahora, por supuesto, con la revolución digital, estos instrumentos ya tienen una pantalla donde puede
uno lee directamente el valor de resistencia y resistividad también del suelo. Bueno, básicamente se trata de una fuente de corriente que tiene un par de electrodos, en este caso C1 y C2, que se insertan en el terreno y por ahí se hace fluir una corriente generalmente, o lo mejor es que sea alterna y que no sea a la frecuencia de operación del sistema. No se utiliza 60 Hz, sino frecuencias diferentes, incluso a los múltiplos de esta frecuencia, a los armónicos de esta frecuencia. Se usa 105, 135, nunca 120 ni ningún múltiplo de la frecuencia 60 Hz. Y tenemos un par de electrodos centrales en los cuales se va a poder leer en un voltímetro de alta impedancia el valor de caída de voltaje. Ya teniendo estos valores, uno puede medir la resistencia aparente del terreno y que la cual este señor Wenner, esta ecuación que está aquí se conoce como la ecuación de Wenner. Vemos que si uno separa los electrodos a más de 20 veces su tamaño, estos electrodos de medición por lo general miden 25 o 30 centímetros, son pequeños, no son como las varillas después que uno utiliza para el sistema de puesta a tierra. Uno puede obtener un perfil de resistencia al valor de la separación que uno tome de los electrodos. Si uno toma 20 veces el tamaño del electrodo como distancia de separación, podemos pasar a la siguiente lámina. Esta ecuación tan complicadita se nos simplifica. Pasa a la siguiente, Gerardo, por favor. Bien, y nos queda sencillamente que la resistividad va a ser 2pi por el valor de resistencia que nos da el instrumento por el valor A, que como recordamos es el distanciamiento entre estos electrodos. Normalmente muchos instrumentos de esto, una vez que hacen la medición de la resistencia, nos piden que introduzcamos de forma manual por el display que tienen casi siempre asociado y un cursor el valor de la separación para entonces darnos como tal el valor de resistividad. Bien, la resistividad con una sola medición no basta. Lo recomendado es hacer mediciones perpendiculares a esta medición inicial o en forma oblicua y también a distintas distancias de separación de los electrodos. Entonces uno puede tabular de acuerdo a la distancia de separación del electrodo, que recuerde que dijimos que va a ser de un 75 a un 100% el valor de la resistividad a esa profundidad. Uno puede obtener un promedio y este valor de resistividad lo vamos ahora a utilizar para calcular nuestro sistema de puesta a tierra. Este es el primer valor básico que necesitamos para el cálculo de un sistema de puesta a tierra. La siguiente, por favor. Bien, esto se lo puse aquí porque en la práctica los terminales de los instrumentos estos, de los telurómetros, la norma internacional es la primera, ¿no? HY para los electrodos de corriente y para los electrodos de potencial S y S. Aunque esté en la práctica puede encontrarse telurómetros o terrómetros, como también se les conoce, que tenga otras nomenclaturas. La siguiente, por favor. Bien, una vez que usted tiene el valor de resistividad, vamos a también mencionar algunos factores o algunas consideraciones que algunas normas nos imponen para tener en cuenta en el diseño. Una de ellas es que la longitud mínima del electrodo que está en contacto con el suelo sea de 2.5 metros y un diámetro de media pulgada. Los electrodos adicionales deben estar separados como mínimo, lo cual es mínimo, lo aconsejable es más, bueno, al valor del largo del electrodo de puesta a tierra. Normalmente lo aconsejable es separarlo a 2 o más veces el valor de este tamaño. También tiene poca influencia en el valor de resistencia de puesta a tierra el diámetro de la varilla o electrodo.
Si nosotros duplicamos el diámetro de la varilla, lo que obtenemos de disminución de la resistencia de puesta a tierra es un 10%. Sin embargo, si duplicamos la profundidad o el tamaño del electrodo que se entierra, podemos obtener una disminución del valor de resistencia de puesta a tierra hasta de un 40%. Por supuesto, esto tiene implicaciones prácticas, que hay veces el terreno no nos deja hincar más el electrodo. Bien, en la siguiente diapositiva estamos mostrando la expresión para calcular la resistencia de un electrodo hincado en el terreno. Esta fórmula es general porque sirve también en el caso de que haya varios electrodos. En este caso está considerado por el factor N y un factor K que va a depender de la relación entre la profundidad y el largo del electrodo. Y también este factor K va a estar influenciado por el tipo de disposición de los electrodos en el terreno, ya sea lineal, ya se dispongan en forma de triángulo o en forma de cuadrado. También es importante considerar la resistencia del conductor que va a ser de unión entre los electrodos que dispongamos en el terreno. Vamos a ver que no es un valor, que es un valor que nos ayuda a disminuir la resistencia de puesta a tierra. La siguiente. Bien, esta tabla uno la puede tomar para el diseño y vemos que de acuerdo a la separación entre las picas y la longitud de las picas está el factor K que habíamos mencionado anteriormente, y yo de ejemplo puse, porque es interesante conocer, vamos a suponer un terreno que tenga una baja resistividad, ¿qué valor de resistencia obtenemos con una pica del valor normado por la norma NET de 2.5 metros, 8 pies? Bueno, obtenemos 26 ohms. Y el ejemplo 2 es qué valor, porque esta es una configuración que muchos ingenieros en la práctica yo he escuchado que lo utilizan. En este caso es un triángulo de picas de 2.5 metros separadas a 5 metros. En este caso, el mismo tipo de terreno. Bueno, si nosotros evaluamos la expresión, vamos a ver que obtenemos un valor de 10 ohms. Y el cable de interconexión obtenemos 8.7 ohms. Fíjense que es un valor incluso menor que el valor de las 3 picas. Esto sobre todo es debido a que, bueno, vamos a tener el cable de unión, va a ser 2 veces el tamaño de la pica, quiere decir 5 metros entre pica y pica, y vamos a tener 15 metros en total de cable enterrado a aproximadamente 50 o 60 centímetros del terreno. El paralelo es de estas dos factores nos da 4.65 ohms, el cual es en este caso un valor aceptable de menor de 5 ohms para nuestros sistemas de radiodifusión. Bien, y este ejemplo, pasa al anterior un segundo. Lo puse porque yo, bueno, he tenido que ir a poner en marcha varios transmisores y yo siempre, casi siempre la primera pregunta que hago, ¿cómo fue que hiciste tu sistema de puesta a tierra? Y en muchísimas ocasiones he escuchado cosas que me han asombrado. Me han dicho, no, yo puse, por ejemplo, 3 varillas de 1,5 metros, bueno, y las separé más o menos al doble de la distancia. Y yo pregunto, ¿y qué valor de resistencia de puesta a tierra? Y muchas veces he obtenido, no menos de 5 ohms. Entonces, esto está puesto aquí con toda la intención de que, fíjese que para obtener 5 ohms hace falta al menos un tamaño de la varilla de 2.5 metros separadas a 5 metros. Y esto es el caso de que tengamos un terreno con una baja resistividad. Si la resistividad es mayor, por supuesto, vamos a obtener valores mayores de 5 ohms. Tenga esto en cuenta y el ejemplo de cálculo está puesto a propósito. Bien, la siguiente, Gerardo. Bien, vamos a suponer que ya diseñamos nuestro sistema, sabemos cuántas varillas necesitamos. Ahora bien, lo más importante aquí es ahora medir en la práctica qué valor de resistencia a tierra tenemos.
Este otro método, al igual que el método de Wheeler, es un método que casi todas las normas, o yo diría todas las normas, lo utilizan. Se llama el método de caída de potencial de 3 electrodos o del 62%. En este caso, lo más importante es que y vamos a ver después al final otro instrumento que podemos usar, pero en este caso uno tiene que desconectar el sistema de tierra físico que está en el terreno, desconectarlo del sistema de la barra de puesta a tierra y todo lo que tengamos en el interior del local de transmisor. Quiere decir, hay que aislar nuestra pica de puesta a tierra bajo medición. En este caso, el equipo como tal también tiene un inyector de corriente que en este caso se dispone se hinca a 10 veces la distancia del tamaño de la pica. Y vamos a tener un electrodo de potencial que va a medir, con el cual obtenemos los distintos valores de resistencia. Vamos a ver que el instrumento igual tiene una fuente de corriente, también igual de las mismas características, preferiblemente de corriente alterna, y un voltímetro de alta impedancia para medir los valores de voltaje en cada punto, que ya veremos cómo es la práctica recomendada de que se disponen los puntos de medición. La siguiente, por favor. Bien, el método general es disponer las picas a 10% de la separación y ir tomando mediciones del valor de resistencia. El instrumento, bueno, vimos que tiene una fuente de corriente y un voltímetro de alta impedancia. Él directamente, dividiendo por la ley de Ohm, obtiene los valores de resistencia. Ahora bien, cada electrodo tiene un área de influencia que, como ven en este caso, están bien separadas para los valores R3, R4, R5, R6 y R7. Y en ese intervalo, la resistencia de puesta a tierra prácticamente no debe variar. Pasa a la siguiente. Bien, el método del 62% es una simplificación de no tener que uno tomar las mediciones cada 10% de la distancia de separación, sino sencillamente tomar 3 mediciones, al 52, al 62% y al 72% de la distancia de separación. Si nosotros situamos bien el electrodo inyector de corriente, no va a tener ninguna superposición con el sistema de tierra a medir y la variación del valor de resistencia obtenido es pequeña. Quiere decir que se considera la medición válida. La siguiente, por favor. Bien, en el caso que no esté lo suficientemente distanciados el electrodo inyector de corriente del sistema bajo medición, perdón, vamos a ver que la variación va a ser grande, mayor de un 15%. En ese caso, esta medición no nos sirve y tenemos que distanciar más el electrodo inyector de corriente. La siguiente, por favor. Bien, en el caso de que sea una rejilla, lo que esté dispuesto en el suelo, para uno tomar la primera distancia de separación del electrodo inyector de corriente, tomamos, en vez de la profundidad del electrodo, tomamos como valor para tener la primera distancia de referencia la diagonal de la rejilla que tengamos bajo tierra. La siguiente. Hay otras configuraciones posibles de electrodos de puesta a tierra. Actualmente tenemos algunos electrodos de tipo químico. Tenemos también, en el caso de que no podamos disponer varillas por el problema de la naturaleza del terreno, también podemos hacerlo con placas, con electrodos enterrados, tipo malla rejilla. Hay una combinación del electrodo de varilla simple y el electrodo de placa que se llama reiletes. Como ven, es una varilla que tiene unas placas verticales que también contribuye a la disminución del valor de resistencia a tierra. Y hay un método que, bueno, en este caso solo se usa si usted tiene que construir su caseta, su sitio de transmisión desde cero. Y es un método
que se emplea mucho, por ejemplo, en hoteles, en construcciones grandes, que se llama UFER, por la persona que lo inventó, que era de los laboratorios, Underwriter Laboratories de Estados Unidos. Este señor hizo esto para el ejército de Estados Unidos, para los silos donde se almacena sustancias pirotécnicas, municiones, y ha resultado ser que es un método que da un valor de resistencia de puesta a tierra muy estable en el transcurso de los años. Bueno, ¿en qué se basa? Como vemos en el acero de refuerzo con el que se construyen las zapatas de los edificios y eso, bueno, uno interconecta, hay toda una cantidad de varillas especiales para soldar, después para uno interconecta las barras para conformar como tal una rejilla, y también como se puede ver ahí en la figura, también existen una cantidad de accesorios para después interconectar distintas zapatas, y con esto se obtiene valores buenos de resistencia de puesta a tierra, es decir, menor de 5 ohms. También tenemos en la actualidad muchas sustancias que ayudan a mejorar la conductividad del suelo. Estos enriquecedores, lo único que tiene uno que consultar es que no vaya a dañar las aguas subterráneas y que estén aprobados por la Agencia de Protección Ambiental. En la actualidad también disponemos de, seguro ustedes han escuchado hablar de ella, de una pinza similar a una pinza amperimétrica. Esta pinza se emplea para medir también resistencia de puesta a tierra. Y si ven ahí en la figura del gancho de la pinza abierta, ella tiene dos circuitos magnéticos. Por uno de ellos se va a inducir un voltaje en el cable que une al sistema de tierra, y por el otro se va a censar la corriente que circula por este cable, y de forma similar obtienes el valor de resistencia por la ley de... Ahora, ¿qué es importante aquí? Que esto solo sirve para sistemas multiaterrizados. En el ejemplo que vimos del método de Wenner, en que uno medía la resistencia de un electrodo o conjunto de electrodos, vimos que había que desconectarlo del sistema interno de la instalación de tierra. En este caso, si no está unido, sencillamente la pinza no mide porque es un circuito abierto, no tiene por dónde circular la corriente de medición. Generalmente, en instalaciones medianas, grandes, siempre hay un camino de multiaterrizamiento y podemos emplear la pinza, pero hay que tener cuidado con esto. Pasa a la siguiente. Por ejemplo, esto también es como un truco que hay veces se emplea para utilizar la pinza en el caso de un electrodo, lo que mencionábamos anteriormente. Y es que se ponen varillas adicionales en el terreno, y también, por ejemplo, ahí está utilizando un sistema hidráulico también para lograr el multiaterrizamiento. Si pueden distinguir en la figura, la varilla real, el electrodo bajo prueba, tiene una resistencia de 10 ohms, y el instrumento como tal nos está marcando 12.99 ohms. Bien, los otros dos son estos que no son como tal el valor de nuestro electrodo. Lo obtenemos por la combinación en paralelo de los restantes electrodos, la tubería de agua y el sistema de tierra, del transformador, etcétera. Quiere decir que siempre que nos va a dar, en este caso, un resultado de resistencia mayor que el real, lo cual a veces es conveniente. La próxima. Bien, todo este sistema de puesta a tierra requiere un mantenimiento adecuado, y normalmente lo que se recomienda es que usted mida por el método de la caída de potencial la resistencia del sistema de puesta a tierra en temporada de sequía, en la temporada que no llueve. Y bueno, yo he conocido gente que en esta temporada traen un camión cisterna y riega sus tierras, lo cual no es una mala idea. También garantizar que todos nuestros conectores se encuentren
libres de oxidación, por supuesto aplicando antioxidantes, también la revisión de las trayectorias de cableado, los pernos, en general la revisión del sistema eléctrico que va a estar también protegido por nuestro sistema de tierra. Bien, la siguiente, bueno, ya vimos que la puesta a tierra es un componente crítico de los sistemas eléctricos, que vimos que tenemos dos funciones esenciales, que será la protección de las personas y la protección del equipamiento contra las descargas atmosféricas. Los sistemas pueden variar en complejidad, pueden ser varillas simples, ya vimos también este método de buffer, los reiletes, bueno, de acuerdo al valor de resistividad que usted tenga, ya tendrá que aumentar la complejidad de su sistema de puesta a tierra. Tenemos también que existen métodos que ampliamente usados, que como el método de Wenner y el método de caída de potencial o del 62% para medir la eficacia del sistema de aterramiento. Y bueno, en situaciones donde no sea posible ejecutar la prueba de caída de potencial, los probadores de tipo gancho son una buena alternativa, pero siempre teniendo en cuenta de que ellos necesitan multi-aterramiento. Hasta aquí, Gerardo. Muchísimas gracias, Nelson. Excelente presentación. Te aseguro que va a ser muy útil para algunos participantes y si no todos. Vamos a pasar a la tercera presentación de hoy, consejos prácticos para el técnico de radiodifusión con nuestro compañero Jeff Welton. Jeff, are you there? Great. Hello, Gerardo. How are you doing? Okay. One thing, Jeff, la presentación de Jeff va a ser en inglés. Yo voy a dar una traducción en español. Antes de continuar, quisiera decirles de que nos llegó una pregunta, estaba en la presentación, no pude verla, y es la siguiente, sobre la interfaz de usuario, y es básicamente, ¿cuál es la capacidad que tiene el número de eventos de almacenaje? En este momento, para la nueva, posiblemente siga, para la nueva interfase, siga con la capacidad actual que anda cerca de 1000 eventos posiblemente, y el almacenamiento o la clasificación es cronológica, pero también recuerden que te da el color amarillo para monitoreo y roja como crítico. Okay, Jeff, I was just I said that I'm going to translate to so when you speak, then I'll do a synopsis. Very, very good. So I only have 5 or 6 slides. You have a lot of really good content. I don't want to take too much of your time. Thank you very much for having me. Muchas gracias. Tengo solamente como 5 slides y muchas gracias por la oportunidad de permitirme estar con ustedes. The first thing to discuss is more and more these days, especially with the distancing and the virus, we find people working alone at transmitter sites. So I really want to put some focus to make everybody think about the safety. Y lo importante es hoy día con el distanciamiento social es que muchos ingenieros se van a encontrar trabajando en el sitio de transmisión solos. Entonces tenemos que ponerle atención muy especial a la seguridad. Very good. And on this slide, back up, Gerardo, we're not done yet. Thank you. On this slide, we have several items related to safety, especially if you work on older tube transmitters or AM transmitters with tuning units and antennas that are hot. You should have grounding stick. Y aquí tenemos algunas fotos de equipos de seguridad, sobre todo si alguien está trabajando con transmisores de tubos y tenemos que tener algunos de estos instrumentos. Perfect. And if you do not have a grounding stick, it's easy to make one with a set of booster cables from your car battery and a broomstick, a wooden non-conductive stick, and some duct tape.
Una varilla de aterramiento que se puede hacer con, could you repeat the components to make one grounding stick? Okay, certainly. A set of jumper cables from your car for boosting the battery. Cables para jumpers para arrancar un carro de la batería. Yes. A wooden broomstick, something non-conductive. La varilla de una escoba, algo que no tenga conductividad. And a roll of duct tape. Y un rollo de cinta adhesiva como duct tape. Sí. Perfect. Another thing that's useful to have is a voltage detecting tool, a non-contact voltage detector, like the Fluke model that is shown on the screen. Y el otro es llevar un detector de voltaje como este detector de Fluke, como el que se presenta en la foto. Okay. Also, footwear, shoes. These ones shown are electric hazard rated. Y también muy importante es de llevar zapatos que tengan protección eléctrica. Sí. The designation is EH for electric hazard. La designación es EH para prevención de peligros de accidentes eléctricos. Yes, these shoes, if you do accidentally touch a circuit that is live, sometimes they can help save your life. Si estos zapatos, si te paras encima de un circuito que está vivo, está abierto, perfectamente te pueden salvar la vida. Sí. The last thing on this slide is lockout tagout, to lock out a circuit breaker when you're working on a piece of equipment. Lo otro es poner cerrojos en el panel de cortocircuito cuando trabajas en el transmisor. Perfect. Okay, next slide. Thank you. Okay, so this is also a really good time once we have all of the studio people ready to work from home and we have some quiet time. It's a good time to look at some of the maintenance at the transmitter site, like cutting down the trees. Por ejemplo, ahora que mucho del personal de estudio está trabajando desde la casa, nos queda un poco de tiempo, es bueno ir a hacer mantenimiento a la zona de transmisión, por ejemplo, cortar ramas, árboles, maleza. Yeah, now this particular transmitter site is an AM site, and I can guarantee you the ground radials are not intact. Este es un sitio de transmisión AM y le garantizo que las radiales no están totalmente íntegras acá, en esta vista. And that means that the coverage is reduced and the signal quality. Lo que significa que la cobertura se reduce y se reduce la calidad de la señal. Also, looking at Nelson's presentation, this would have an impact on the ground conductivity, the lightning protection. Right. Y viendo la presentación de Nelson anteriormente, esto va a tener un efecto en el sistema de puesta a tierra. Okay, next slide, please. Thank you. One other thing that's very important, and when you have a little extra time is a good time, is documentation. Es importante tener, tener la documentación al día. Sí. And I use a program called Evernote, where I can import photos, drawings, notes, everything. Yo uso un programa que se llama Evernote, que es fácil importar fotos, diagramas y notas en un solo lugar. Especially if you are maintaining your ground system, again, talking to Nelson's presentation, this allows you to show location of ground rods, location of strap, things that are buried underground that you may not be able to see in 5 years. Y haciendo referencia a la presentación anterior, es importante tener la ubicación de el sistema de puesta a tierra, que es subterráneo, está en la tierra, que a lo mejor no nos recordemos a dónde está después de unos años. Exactly.
Other things that you could include in your documentation, IP addresses and serial numbers for equipment. Otra información que puedes poner en tus notas es la dirección IP de los equipos. Because the serial number, most times when you call for tech support at any point, they will want to know the serial number. Y otra cosa importante para poner es el número serial del equipo, porque si llamas a algunas fábricas para servicio, muchas te van a pedir el número de serie de esa unidad particular. Yes. Okay, next slide, please. One other note, I use a lot, and I have one in my toolbox behind the display, is a thermal imaging camera. Una cosa buena para tener, y yo la tengo, es una cámara que hace display de calórico, termal. Yes. The advantage to those is that you can take a picture of a circuit breaker without touching it from a distance and see if it is hot, for example, with a loose connection. Por ejemplo, en el panel de cortocircuito le puedes tomar una foto, una gráfica, ver si está caliente y sin tocarlo, que es importante. One thing about thermal imaging, whether you use a laser camera or whether you use an infrared, is that they don't work really well on reflective surfaces, like mirrored metal surfaces. Una cosa importante para las cámaras termales gráficas es de que ninguna funciona bien en material que tiene una cierta reflexión. Right. So in this part of the world, of course, every child plays hockey, so we all have cloth tape, hockey tape, and it's a very good tool. En esta parte del mundo, que se refiere a Canadá, todos nuestros niños juegan hockey y tiene esta carrucha de cinta adhesiva de hockey. So non-reflective tape, cloth tape of some kind, will give you something that will provide a consistent temperature reading. Y una cinta adhesiva que no sea reflectiva, que no refleje, te puede dar una medida de calórica, gráfica, siempre y cuando, porque elimina la reflexión. Perfect. Okay, next slide, please. Now, this is the one I want to spend the most time on. This is the thing that more and more we are just starting to learn how important it is. Este es un slide donde voy a pasar un poquito más de tiempo porque cada vez más nos damos cuenta lo importante que es. So in this slide, the picture, I am looking at 3 audio codec. And these are how many are visible in the world right now. Y en esta foto estoy viendo el número de audio códecs que son visibles para todo el mundo en el mundo. So the first thing to remember is if somebody can see your piece of equipment, it becomes a target for hacking. Es importante recordar que si tu equipo es visible a todo el mundo, se convierte en un blanco para los hackers. One of the most important tools for something like this is either a firewall, a VPN, a VNC, those types of devices. Una medida digamos, una contramedida para esto puede ser un firewall o una VPN. Sí. The VPN, you can get them free, which provides some good benefits all the way up to paid service. They're not expensive, and they're a very good way to protect your equipment. Las VPNs, algunas se pueden conseguir gratis, otras tienen una tarifa muy cómoda, pero aumenta el nivel de seguridad.
one other thing to remember is when you get a new piece of equipment, it will have a default password from the factory. Sometimes it may be a very simple password, sometimes it may be no password at all. Importante recordar que cuando recibes un equipo de fábrica, muchos vienen con una clave por defecto. Algunos incluso no traen clave. And the thing to remember is you cannot leave that password exposed. If you connect to a network and somebody knows that password, which may be in the manual, then they have access to your equipment. Lo importante es considerar si ese equipo está ligado a una red de trabajo y que esa clave no se ha modificado y posiblemente viene en el manual, mucha otra gente tiene acceso a esa clave. For example, yesterday when I look at these particular audio codecs, on one of them I was able to access 5 machines with the audio that was on the air for that station. Por ejemplo, ayer, cuando viendo esta gráfica de estos audio codecs, yo tuve la oportunidad de meterme y ver a 5 de estas unidades que estaban, que tienen un acceso fácil para todos. And that's important because I only looked at about 20, so 25% were accessible. I could have changed their audio signal. Yo vi 20 audio codecs, de ellos 5 pude accesarlos y de esos yo pude haber cambiado los parámetros. So having a solid password is very, very important, and something like a VPN. Tener una clave sólida y es muy importante, lo mismo como una VPN. Now, more than that too, if you have situations where your on-air staff bring things on USB stick into the studio for part of their show. Then, Could you repeat that, please? sometimes you will have a on-air host who brings audio or program material on a USB stick to the studio. Ok. Podemos tener momentos en que haya un invitado a un programa al estudio y trae una llave, llave USB con una información. And it's important to make sure that those devices get scanned before they are plugged into a production machine. Es importante que esos dispositivos sean escaneados por seguridad antes de ponerlos en el equipo de estudio. Very good. So those are the big things. It's something that we have not really paid a lot of attention to in the past, but more and more we're starting to see stations getting hacked or ransomware, and it is something we need to really pay attention to. Es algo que no le estamos poniendo atención, pero cada vez más vemos que hay estaciones que han sido hackeadas o bien que tiene el ransomware, que piden, cierran todo y piden una recompensa para liberar todos los equipos. Okay, next slide, please. This one is from a TV commercial from back when I was a child, so many, many, many years ago. Esta foto es de un comercial de televisión de cuando yo era niño, hace muchos años. I like the way you say it was much later than mine. The commercial went, you'll try this and you'll tell 2 friends and they'll tell 2 friends and so on. And the important thing here is that the information, we need to share knowledge wherever we can. De que uno le dice algo a un amigo y este amigo le dice al otro. Lo importante aquí es de compartir el conocimiento que es mejor. So whether it's something like this with a webinar, whether it's writing an article for a newsletter or social media posting, share the information you have and help engineering become even better. Entonces, en las redes sociales, información que ustedes tienen con amigos, en foros, compártala. Comparta la información, eso es lo mejor para todos.
And on that note, thank you, Gerardo. Muchas gracias, señores y señoras. Oh, thank you. Excellent. Thank you so much, Jeff. So the next, la próxima presentación es Nelson otra vez, con consideraciones para la instalación de un transmisor FM. Nelson, estamos de vuelta. Gracias. Ok, vamos a hacer ahora un poco más breves que la presentación anterior. Bien, en este caso vamos a brindar, valiéndonos de los manuales que normalmente se suministran con todos los transmisores Nautel, instalación, operación, mantenimiento y resolución de problemas. Vamos a brindar cómo se implementan en la práctica las consideraciones del manual de preinstalación, instalación, y también vamos a hablar de muchos o de algunos de los errores que normalmente hemos visto en instalaciones que hemos ido a supervisar antes de ponerse en funcionamiento. Bien, como ustedes conocen, en los manuales se describen los requerimientos tanto eléctricos como el sistema de tierra, climatización, espacios libres alrededor del equipo. En el caso de la energía eléctrica, los requerimientos de energía eléctrica y climatización en los manuales, como ya todos nuestros transmisores de FM, Migran, HD Radio, aparecen los consumos eléctricos y las capacidades en toneladas de refrigeración necesarias para el equipo en cuestión. Nos vamos a volver en esta plática tomando como referencia un transmisor GB30N. La siguiente, por favor, Gerardo. Bien, este tema del supresor de transientes hemos encontrado varios errores. En primer lugar, no los sitúan a la entrada de la instalación y lo más próximo posible al sistema de puesta a tierra. Esta esquema que tengo a la izquierda es como tal la recomendación de Nautel para la situación del protector de transientes, el cual debe estar, como dijimos, lo más cerca posible a la entrada de la instalación y conectado con una cercha de cobre de 4 pulgadas a la barra de tierra principal de la instalación. Otro error que hemos visto en múltiples instalaciones es con respecto a la selección del calibre de los conductores de fase que se conectan al supresor. Quizás porque como los ingenieros no ven o los que no leen bien el manual, ven que por ahí no pasa la corriente de transmisor, le ponen calibre de conductores, hemos visto 12, 14, bueno, cuando en realidad el calibre con que se alimenta este dispositivo debe ser al menos igual con el que estamos alimentando el transmisor. Esto para proveer que este camino a tierra, en caso de una descarga eléctrica, sea la más baja resistividad posible. Complementariamente vemos ahí en este mismo diagrama que en la alimentación se le pone un choque de unas ferritas como tal para hacer que la impedancia de un rayo o de como he dicho, una descarga eléctrica inducida sea mucho mayor hacia el transmisor que hacia el supresor de transientes. Y de este modo lograr que rápidamente la descarga pase a tierra y se disipe en el sistema de tierra. También esto es una curiosidad, pero he visto estos varistores que hay veces en ocasiones explotan. Y por lo cual, los gabinetes, si usted se fija, de todos los supresores de transientes están construidos de hierro, de acero, con motivo de protección. No vaya a ser que usted se encuentre cerca y en ese momento se produzca un evento de esto y pueda dañarlo. Bien, vamos a ver ahora las consideraciones en cuanto al diseño de la alimentación eléctrica. En este caso, bueno, en los manuales siempre nos van a dar, de acuerdo al modo de operación, las corrientes que consumen los equipos y qué potencia en kVA ellos necesitan. Y el manual, todos los manuales, ya sea de GB, NBLT, BS, los transmisores de FM actualmente
que comercializa Nautel, siempre hay un factor de seguridad para dimensionar tanto los conductores como el interruptor termomagnético principal de un 25%. Ahora bien, si usted se fija en el caso este de FM+HD, prácticamente la corriente está en el mismo orden que en el caso de FM analógico, un poco mayor, pero no está de más ya, si usted va a diseñar su instalación, su cable, su termomagnético, considerar el diseño para el caso de que usted tenga que migrar algún día a FM+HD. Bien, hay otro aspecto que es que hay veces también hemos notado que se exceden o ponen un interruptor termomagnético de una capacidad en amperes muy grande. Puedes pasar a la siguiente. Bien, en este caso lo que sucede es que uno aumenta sin razón el valor de capacidad de corriente del interruptor termomagnético, y a la misma vez cuando uno hace esto está aumentando las curvas de disparo del dispositivo para la zona de sobrecarga y la zona de cortocircuito. Es posible que un cortocircuito, para que suceda, el interruptor no lo vea, porque la corriente de disparo instantáneo sea muy alta, producto de que usted seleccionó un interruptor demasiado grande. Así que tenga también cuidado con esto. Hay casos en que uno tiene que poner este tipo de interruptores de caja moldeada en cuadros de distribución. Estoy hablando, por ejemplo, de una instalación grande que tenga múltiples transmisores, y por el nivel de cortocircuito cae en el tablero principal, uno tenga que poner un interruptor de estos de caja moldeada. Y en este caso, en la actualidad, se comercializan interruptores de caja moldeada que tienen los valores ajustables de corriente, de sobrecarga y de corriente de disparo de cortocircuito regulable. Quiere decir que el interruptor es, por ejemplo, de 150 amperes, pero uno puede regular que se convierta en un interruptor, por ejemplo, de 80 amperes, porque la gama de corriente de tanto de disparo térmico como disparo magnético es ajustable. En este caso, tenga cuidado con esto también. Esto también ha sido un poco frecuente que en los transmisores, en el sistema de voltaje, por lo menos que mayormente usamos aquí en México, es 208-120 o 227-127 volt, que se conecta el neutro. Bien, este es el diagrama tomado del manual de troubleshooting, que ahí es donde aparecen por lo general los esquemas eléctricos. Vemos que el neutro no tiene ninguna conexión, aunque esté el terminal en el transmisor, no conectarlo. Sencillamente hay ingenieros que han preguntado, bueno, ¿y para qué entonces está el terminal de neutro? Bueno, recuérdense que este transmisor se puede emplear en sistemas trifásicos 380, 415 volt, y en ese caso sí es necesario el neutro para garantizar que el voltaje de la fuente de alimentación sea 220 volt. Así que no se gaste el conductor este de neutro en el caso de los sistemas de 208, 120 volt. Bien, también como en el manual se recomienda, es la conexión del transmisor hacia la barra de tierra. Debemos hacerlo preferentemente con una cercha de 4 pulgadas y que no toque el chasis del equipo. Tampoco es permitido o recomendable conexiones de tipo escalera, escalonadas, que se derive de una cercha hacia otro transmisor. No, la instalación debe ser radial desde el punto de conexión de tierra del transmisor, que como vemos está aislado. No pasarlo tampoco, he visto a veces por debajo también, que bueno, pues si eso se mueve un poco la pintura del chasis del transmisor, puede provocar contacto eléctrico con la cercha, lo cual no se recomienda. También, como mencionan los manuales, fíjense que todo esto que estoy mencionando es textualmente sacado del manual de preinstalación e instalación. A la salida del cuarto de transmisores podemos tener otra barra de tierra auxiliar que por supuesto debe estar interconectada con la barra principal. En este caso, para las corazas, los chill de los cables DRF de salida hacia la antena, ahí se debe aterrizar
la malla de estos cables. La siguiente, por favor. También el uso de las ferritas que generalmente o por lo general hay que ponerle a la entrada de energía del transmisor, ya sea aquí a la entrada del bloque terminal, también a la salida de la línea RF y también en los cables de audio y datos que alimentan el transmisor. La siguiente, en este caso es para un transmisor de gabinete. Este caso es el de un transmisor tipo de los de la serie BC, un BC1, igual. En la alimentación eléctrica, si puede, le puede dar incluso varias vueltas a este cable negro que se ve aquí sobre el toroide, sobre la ferrita, y también en la línea de salida de RF. La siguiente. Con respecto al aire acondicionado, y aquí sí vemos que hay que tener en cuenta la variación con respecto al modo de operación. Fíjense que la capacidad requerida para el modo FM+HD a menos 14 dB es 5.79 toneladas, mientras que para el modo analógico es 3.65 toneladas. Hay casi una unidad de refrigeración de diferencia. Esto debido, por supuesto, ustedes conocen que el transmisor en HD trabajan con menor eficiencia, ya que tiene que operar de forma más lineal. Pero bueno, uno puede en este caso pensar y repartir, vamos a suponer en el caso analógico, la carga térmica entre varias unidades y después, si hace la transición HD, adicionar una unidad de climatización más para cumplir con el requerimiento fundamental que en ningún caso la temperatura del transmisor a nivel del mar, alcance 50 grados centígrados. Esto, la siguiente, por favor. Esto es muy importante tener en cuenta el factor de corrección de temperatura en función de la altitud. Ahí lo que nos recomienda el manual es cada 500 metros la temperatura disminuirla 3 grados centígrados, es decir, la temperatura máxima a la cual debe operar el transmisor. Fíjense que aquí hay varios ejemplos, pero aquí en el caso de Ciudad de México, esta temperatura no debe exceder 36.5 grados centígrados. Con un sistema de climatización, uno normalmente, si lo regula bien, lo puede poner a funcionar a que regule la temperatura cerca de 22, 24 grados. Bueno, y tenemos ahí un margen con respecto a la temperatura máxima de operación. La siguiente, por favor. Bien, esto ya viene siendo algo que hemos visto que ha sucedido aquí, por lo menos en México, en cuanto a la reparación de los módulos de RF. Hay como 2 o 3 casos en que cuando se ha sustituido el pallet, no se han dado cuenta de que no han tenido toda la atención necesaria, porque sí se ve que los tornillos que sujetan los MOSFETs son diferentes a los que sujetan el pallet. Y si usted pone un tornillo equivocado, daña para siempre la forma de sujeción del MOSFET y tiene, bueno, que arreglársela. Ya nosotros tuvimos en una ocasión que buscar un tornero para que nos sacara, porque al tratar de apretar con el tornillo que no era adecuado, se partió. Bueno, y en fin, le cuento que fue todo un rollo para volver a poner ese MOSFET con un tornillo diferente y poder seguir explotando el equipo. También tener en cuenta, bueno, esta recomendación de si tiene una llave de torque de las 6 libras por o los puntos 67 Nm para hablar en el sistema internacional de unidades. Y otra cosa que hemos notado, y esto es, yo he reparado bastantes módulos esto de transmisores BS, de transmisores NBLT, de transmisores EB, transmisores que llevan mucho tiempo operando y nos han enviado un módulo para reparación. A mí por curiosidad se me ocurrió una vez ver el valor de apriete, de ajuste que tenían los otros pallets. Y como esto está sometido a esfuerzo térmico, yo les recomiendo que si usted abre el módulo al cabo del tiempo, verifique no solo del pallet que sustituya, sino el apriete de los otros pallets, porque hemos detectado que sí se aflojan, y con esto, por supuesto, determina
que tengan menor capacidad de disipar el calor que se genera hacia el disipador, que es lo que se encuentra en la parte posterior que estamos viendo en la figura. La siguiente, por favor, Gerardo. Bien, esto nos sucedió hace poco con un cliente que nos compró 4 transmisores NBLT y él tenía como un sistema automático de conmutación entre 2 transmisores. Y por supuesto, cuando él compró el equipo, nosotros tampoco le dijimos que debía adquirir la Remote Interface. Y aunque sí se puede lograr adaptar, hacer la interfaz a través de la tarjeta controladora del conector de D25, siempre en este caso hay que situar algunas resistencias pull-out adicionales para que funcione con otro controlador que usted tenga existente. Por eso nuestra recomendación es que si usted está en este caso, siempre pregunte por el Remote Interface, que le va a facilitar a usted mucho la vida si se encuentra en un caso como esto. También aquí en México hay lugares, y me imagino que en muchas partes también de América Latina, que la calidad de la energía eléctrica no es buena. Hay cortes en ocasiones. Bueno, en estos casos, ¿y por qué nos preocupamos por esto? Porque hemos tenido, por ejemplo, daños en computadoras, en las tarjetas CFCAR, y no está además en estos lugares donde la energía no tiene la calidad requerida, proteger con un UPS. Hay un kit que también Nautel vende por separado, no viene en la instalación estándar, que permite conectar las fuentes que alimentan la tarjeta controladora, la SBC en caso de los transmisores GB y el excitador a esta fuente de energía ininterrumpida. Y esto, bueno, nos protege estos componentes de cómputo que son vulnerables a estos cambios bruscos de alimentación eléctrica. Y también en el caso de que se vaya la energía y vuelva, como no se ha dejado de alimentar el transmisor, la parte del excitador y la controladora, volvemos más rápido al aire. Sobre todo, esto se ve o todavía mejora más en el caso de que usted tenga una instalación en HD radio, que sabemos que todos esos componentes deben estar protegidos. Quiere decir, los otros componentes como el exportador, el multicast plus o el importe debe estar protegido por un UPS. Y una última recomendación opcional, esta tampoco viene cuando se vende el transmisor así pues, por defecto, es una buena idea y económica, sobre todo esta tarjeta que nosotros la nombramos Urban Insight y cuesta menos de $1,500, que va a proveernos procesamiento de audio para el audio digital, para audio en formato tipo digital, analógica y por streaming. Voy a hacer una sola observación, no sirve para procesar señal compuesta. Así que, bueno, si usted utiliza audio digital, analógico por streaming, este procesador es equivalente a un Urban 5500. Su control y monitoreo lo puede obtener por la misma interfaz gráfica del transmisor o en una computadora o laptop que tenga conectada al equipo. Hasta aquí nuestras recomendaciones o unas recomendaciones más para que usted concluya la instalación de su transmisor y tenga una explotación satisfactoria. Muchísimas gracias, Nelson. Vamos a proceder, pero antes de proceder a la próxima presentación, quisiera decirles, hemos recibido sus preguntas. No las vamos a contestar online porque se nos extiende el tiempo más de lo que hemos extendido. Le agradecemos su presencia, pero hemos tenido preguntas desde si la presentación puede dar crédito a los cursos de distancia, que alguien está, viene otra presentación sobre, sobre la conductividad del cemento, qué sé yo. Entonces, eso lo vamos a contestar offline
Y por ahora vamos a continuar con la última presentación, que va a ser la tecnología HD radio por el Jorge Chávez, quien nos va a dar una excelente información, y este va a ser la última presentación del día de hoy. Jorge. Gracias, Gerardo. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar y muchas gracias a Nautel por invitarnos a este seminario, a NOG. Bueno, me gustaría platicarles un poco de quién es Xperi. Nosotros somos los desarrolladores de la tecnología HD radio. Nuestro corporativo está ubicado en San José, California. Son 29 oficinas a nivel global y somos un poquitito más de 700 empleados en todo el mundo. Nuestras soluciones están en más de 100 billones de dispositivos. La que sigue, por favor. Como marca tenemos diferentes portafolios de marcas reconocidas. Tenemos a DTS, que desarrolla soluciones de audio, HD Radio, que es la tecnología de radio digital. Tenemos también la solución de IMAX Enhance, que es solución inmersiva de imagen y sonido. Y también tenemos otras marcas como Invesas y Tessera, que son soluciones de empaquetamiento y semiconductores. La que sigue, por favor. Bien, entrando en materia en el tema de la tecnología. La radio representa actualmente el 60% del total de consumo de medios. Y pues muestra de ello son las casi 400 millones de personas que están en contacto con la tecnología HD radio a través de las más de 2.400 estaciones digitales tan solo en Norteamérica, es decir, Estados Unidos, México y Canadá. En Estados Unidos, casi el 80% de los radioescuchas sintonizan estaciones digitales y actualmente en Norteamérica se han vendido 70 millones de receptores. Sí, la que sigue está. Pero es muy importante comentarles que a nivel global la tendencia es migrar de radio analógica a la radio digital. Como muestra de ello hay dos iniciativas muy puntuales como son. En Estados Unidos, la FCC ha creado una normativa propuesta para que las estaciones que actualmente transmiten en AM analógico puedan migrar a una transmisión 100% digital. Y otra iniciativa muy importante que se está haciendo es, en la Unión Europea hay un mandato donde todos los receptores o todos los radios que se vendan en los países que integran la Unión puedan tener la capacidad de recibir señales digitales. La que sigue, por favor. HD Radio es una tecnología que está diseñada para apoyar a la conversión voluntaria a la tecnología digital. Además, también está diseñada para la transmisión simultánea de la señal analógica y digital, es decir, se envían al mismo tiempo. Y esto trae varias ventajas. No hay interferencia espectral, se puede utilizar la misma infraestructura existente de la estación. Los radioescuchas no tienen que cambiar su comportamiento de consumo, es decir, sintonizan en la misma frecuencia la estación su estación favorita, y los receptores digitales captan ambas señales. Pueden recibir las señales de una señal analógica de una estación que no es digital y también reciben las señales de una estación que ya se convirtió en digital. La que sigue, por favor. Esta es la presencia a nivel global de HD radio. Quiero enfocarme específicamente en el continente americano. México, Estados Unidos y Canadá ya adoptaron la tecnología como estándar, pero también hay otros países también del continente como Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Trinidad y Tobago que también ya la tienen como estándar o está aprobada de forma experimental. Algunos otros países como Brasil, Perú o Colombia están interesados a iniciar pruebas para que HD radio se convierta en su estándar de radio digital. La que sigue, por favor. Sí, la que sigue. La presencia de HD radio es muy importante, principalmente en Norteamérica. Estados Unidos ya cuenta con casi 4.500 canales digitales. En México ya tenemos 191 canales digitales y el crecimiento en Canadá ha sido muy grande y sostenido. Actualmente tienen 80 canales digitales.
La que sigue, por favor. Pero ¿cómo funciona la tecnología HD radio? Lo voy a explicar muy brevemente. Como ya lo platiqué anteriormente, la tecnología de HD radio envía la señal analógica y digital simultáneamente, pero de forma separada, lo que permite que se pueda diferenciar entre el contenido digital y el contenido analógico, pero todo esto es sobre la misma frecuencia. Lo más interesante es que se utiliza prácticamente la misma infraestructura de la estación, lo que permite que las estaciones no tengan que hacer grandes inversiones para transformar su señal analógica a digital, y todos los receptores actuales, tanto análogos como digitales, son compatibles con esta señal híbrida. Únicamente los receptores análogos no van a recibir la información o las funcionalidades que traen consigo HD radio, que en un ratito las voy a explicar. Esta slide la dividí en 3 partes para un mejor entendimiento. En la parte de arriba tenemos cómo se transmite de forma analógica, que es prácticamente como está en muchas estaciones en Latinoamérica. El FM tiene mucha distorsión en cuanto al tema de audio. AM tiene muchísima interferencia o es propensa a interferencia. Hay estática, hay gis, hay ruido. Como se está transmitiendo actualmente, es la forma híbrida, como ya lo comenté, en la que se envía la señal analógica y digital, que es la parte del centro de nuestra diapositiva, en donde tenemos en el medio la señal analógica y en los costados tenemos lo que nosotros conocemos como las portadoras digitales, que es el envío de los metadatos y de las imágenes, lo que permite que haya una señal, la señal digital no tiene interferencia, mejora la calidad de audio, pero también los receptores análogos siguen recibiendo la señal análoga. En un futuro, y como ya lo que platiqué al inicio de la iniciativa en los Estados Unidos, de que existan estaciones 100% digital, la señal analógica desaparece. Hay una mayor capacidad de envío de datos, imágenes y diferentes servicios. Hay un mayor rendimiento y se necesita menor potencia en el funcionamiento. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los equipos que se requiere para que una estación, muy en general, para que una estación pueda transmitir vía HD? Necesita un transmisor con capacidad de HD radio, un excitador y un exportador que permiten la generación de la señal HD1. Como les comenté, actualmente se está transmitiendo de forma híbrida, de la señal analógica y digital se envían al mismo tiempo, y por ley es necesario que el canal principal o el HD1 sea exactamente la misma programación o un canal espejo de la señal analógica. Y además, se puede contar con o se puede adquirir un equipo adicional que permite el envío de la multiprogramación o canales adicionales, así como envío de metadatos e imágenes, que se le conoce como el importer o el importador. Es importante comentarles que Nautel tiene un equipo que junta o tiene en un solo rack el exporter y el importer, que se le conoce como el Multicast Plus. La que sigue. Ahora, ya les expliqué más o menos cómo funciona, pero ¿cuál es la experiencia que tiene el radio escucha? Aquí estamos viendo más bien la carátula de un radio de un coche, en este caso es una camioneta Jeep, y esta es cómo se sintoniza una estación analógica. Podemos ver en la pantalla la frecuencia, esa, la 103.5 únicamente la frecuencia, y en ocasiones a lo mejor las pantallas despliegan un poco de información vía RDS si es que la estación lo tiene habilitado. Ahora sí, la que sigue, por favor. Pero ¿cómo se ve una estación en HD? Como podemos ver, es la misma pantalla del radio, pero se llena, es mucho más rica visualmente y en cuanto a información. Podemos ver las imágenes, que en este caso es la portada del álbum de la canción que se está reproduciendo en ese momento. Se puede mandar información importante de la estación, como puede ser nombre de la estación, nombre de la canción, nombre del artista. Y en la parte de arriba, donde podemos ver los números 1, 2, 3, son los canales que está ofreciendo esta misma frecuencia o esta misma estación, lo que conocemos como multiprogramación. La que sigue, por favor.
Aquí podemos ver el canal 2 de la misma frecuencia 106.5 con programación completamente diferente y con información completamente distinta al canal principal. La que sigue, por favor. Y aquí podemos ver el canal 3. Entonces, automáticamente de los beneficios que tiene HD es que la señal HD, la tecnología HD, es poder enviar multiprogramación, es decir, canales adicionales en la misma frecuencia con contenido completamente distinto. La que sigue, por favor. Aquí están resumidos los beneficios que tiene el radio escucha con HD. Como les decía, es un sonido digital, desaparece todo lo que es interferencia, pops, brincos, etc. Las estaciones FM se escuchan como si alguien estuviera escuchando un CD y las estaciones AM se escuchan como si se estuviera escuchando una estación en FM estéreo. Como les decía, también tiene la multiprogramación, los canales HD2, HD3 o hasta HD4 con programación distinta. Se puede enviar información del programa, como ya lo vimos en las imágenes anteriores, y lo que conocemos nosotros como experiencia del artista, que es el envío de imágenes, pero también se pueden enviar imágenes a lo mejor del locutor o incluso imágenes de los anunciantes, que eso también es muy interesante desde el punto de vista económico. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un ejemplo muy breve de una implementación de multiprogramación en una estación que está ubicada aquí en México, en una pequeña ciudad que se llama Los Mochis, ubicado en el estado de Sinaloa. Los Mochis es una ciudad que tiene una población muy pequeñita, aproximadamente unos 200,000 habitantes aproximadamente. Y lo que hizo esta estación fue utilizar la multiprogramación para poder diferenciar diferentes tipos de contenido. En su canal 1, el HD1, es su canal espejo de su señal analógica donde mandan puros éxitos en inglés. Lo que está de momento, lo que está ahorita de moda, ellos lo están mandando. En el canal 2 crearon un concepto que ellos le llamaron Vintage, que específicamente manda éxitos de antaño, de 80, 90 y principios de los 2000, pero en inglés. En Canal 3 es el mismo concepto de música de antaño, pero en español. Y en su Canal 4 están enviando música regional mexicana. Entonces, están probando diferentes contenidos para diferentes niveles de audiencia en la misma frecuencia. Los usuarios únicamente tienen que sintonizar su estación favorita, como siempre lo han hecho, el 101.3 de FM, y si cuentan con un receptor digital, tienen la posibilidad de escoger entre estos 4 canales con programación diferente. Además, la estación ha creado una nueva fuente de negocio porque cuando se acerca a sus anunciantes a ofrecerle los espacios publicitarios, les comenta que por un porcentaje adicional de lo que pagan por su espacio o su spot publicitario, tiene la posibilidad de insertar el mismo mensaje comercial en los canales adicionales. De esa manera, la exposición de la marca se encuentra en diferentes, llamémosle así, diferentes estaciones, pero pertenecientes al mismo grupo radiofónico. La que sigue, por favor. Bueno, la tecnología HD radio, como les estaba yo comentando, es necesario que un radio escucha para poder gozar de los beneficios de la tecnología digital, de radio digital, es necesario que tengan un receptor digital. Y como podemos ver en esta gráfica, el crecimiento o el número de ventas o de presencia de receptores digitales en Norteamérica ha tenido un gran crecimiento. Podemos ver que en 2006 eran cerca de 20,000 receptores digitales y a final de 2019 ya había cerca de 70 millones de receptores en las casas o en las calles de diferentes radioescuchas en Estados Unidos, México y Canadá. La que sigue, por favor. Prueba de ello es que la industria automotriz está comprometida con la tecnología HD radio. Aquí podemos ver el crecimiento de marcas y modelos que han integrado la tecnología de HD en sus automóviles. Si se dan cuenta, en 2010 la barra de color rosa
eran los modelos que tenían, perdón, las marcas de automóviles que se vendían en Estados Unidos que integraban la tecnología HD radio. Para finales de 2019, que es las barras que están hasta la derecha, todas las marcas de autos que se venden en Estados Unidos ofrecen HD radio instalado de fábrica, es decir, 41 marcas que se venden en el país ofrecen 298 modelos que ya traen HD instalado de fábrica, y de esos 298, 182 lo tienen como equipamiento estándar, es decir, no importa la versión que la persona compre del auto, ya trae instalado de fábrica un radio con la tecnología HD radio. La que sigue, por favor. Bueno, pues este crecimiento o presencia en la industria automotriz en los Estados Unidos también ha permitido que la implementación en otros países sea mucho más fácil. En el caso de México, muchos modelos que se venden en Estados Unidos se venden también en Canadá y también en México, lo que permite una implementación de la tecnología en el país mucho mejor, lo que ya se traduce con 22 marcas de automóviles con 108 modelos que ya traen la tecnología HD radio. Pero también existen receptores diferentes a coches que también tienen la tecnología HD radio, como pueden ser portátiles o de casa. Es importante comentarles que se han fabricado más de 3,600 modelos de diferentes receptores. Puede ser en un teléfono celular, en un portátil, en un auto estéreo. Quizá un radioescucha no tiene la posibilidad de poder comprar un auto de modelo reciente, pero tiene la capacidad de poder cambiar el radio que trae su auto. Entonces puede comprar un auto estéreo con la tecnología HD radio. La que sigue, por favor. Ahora bien, como les comenté, la tecnología HD radio no únicamente trae muchos beneficios para el radioescucha, sino también puede ser una nueva fuente de ingresos para las estaciones que implementen la tecnología. La que sigue, por favor. Me quiero detener un poco en el envío de imágenes a la pantalla. Si bien la funcionalidad de experiencia del artista permite enviar imágenes como la portada del álbum o logo de la estación, o a lo mejor una fotografía del locutor, también nos permite mandar imágenes de los anunciantes, lo que le permite al radio escucha tener una mayor recordación de marca al momento de estar escuchando la publicidad, pero también estarlo viendo alguna imagen, algún cupón, algún descuento o algún mensaje que sea interesante. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver un ejemplo de una campaña nacional que se hizo en Estados Unidos de la tienda Home Depot, en donde se lanzaba el anuncio comercial y aparecía esta imagen en la pantalla de los receptores digitales, donde aparecía una promoción y un texto de reforzamiento. Entonces, de esta manera, como les comentaba, puede generar un reconocimiento de marca. Pero también esta funcionalidad apoya a que se puedan promover campañas sociales. En este caso les estoy mostrando una campaña que tiene que ver con el confinamiento que estamos viviendo todos en el mundo. Un grupo radiofónico en México llamado Grupo Fórmula está enviando esta información a la campaña de los receptores. En este caso, este es un receptor de un coche Mazda, en donde se está enviando diferente información y recomendaciones que las autoridades están dando. Aquí podemos ver el de utiliza el tapabocas o cubrebocas para continuar con este tema de la contingencia. Ellos en todos sus canales digitales que tienen a lo largo del país están mandando una de estas 4 imágenes que tenemos a la izquierda. Utiliza el cubrebocas, quédate en casa, respeta la sana distancia y lávate frecuentemente las manos. Entonces, la tecnología HD también permite o apoya a diferentes campañas sociales que tenga una estación comercial o una estación pública para poder difundir diferentes mensajes, ya sean sociales o de interés nacional. La que sigue, por favor. Bueno,
brevemente les quiero comentar cuáles son los costos de implementación de HD Radio. Como toda tecnología, conforme ha avanzado los años y el desarrollo de la misma, los costos han sido menores. Aquí tengo un ejemplo de una estación, por ejemplo, de una estación de muy bajita potencia, como son de 5 kilowatts. Los costos por única vez del equipo más la licencia de uso de HD es cerca de los $18,000. Esto dependiendo también de la infraestructura que pueda tener la estación que se pueda utilizar, como las antenas, consolas, etcétera. Pero específicamente los equipos que incluye ya la licencia de transmisión HD es un solo pago y es un costo, digamos, que es de por vida. La que sigue, por favor. Como resumen, me gustaría tocar 4 puntos para poder concluir mi presentación. La HD Radio es una solución de radio digital probada y exitosa. En el caso de la regulación, nuestra compañía ha trabajado con diferentes entes regulatorios en cada país en donde tenemos presencia y los hemos apoyado en poder hacer la transición digital. Los países que estén pensando en hacer una transición digital pueden tener la certeza de que tenemos la experiencia de que les podemos ayudar a trabajar en un plan exitoso de adopción y hacerlo de la manera más, pues sí, exitosa, más suave, como comentó Gerardo hace tiempo, de hacer esta transición de la parte digital. Eso es en cuanto al punto de regulación. En cuanto al punto de los consumidores o el área en el tema de los consumidores no tienen que cambiar su forma en la que consumen radio actualmente. La tecnología HD Radio está pensada justamente para que los oyentes simplemente sintonicen la estación de su preferencia como siempre lo han hecho y automáticamente empiezan a recibir todos los beneficios de la radio digital. En cuanto a los radiodifusores, o en el rubro de los radiodifusores, la tecnología les permite a poder desarrollar nuevas formas de contenido o nuevos contenidos, como los vimos en los mochis, pero también generar nuevas oportunidades de negocio, porque puedes dirigirte a un mercado o a un target específico que probablemente no está siendo atendido de forma por una radio masiva. Y además también la tecnología HD Radio tiene garantizado el futuro porque tiene la capacidad de poder proporcionar nuevos servicios y se puedan unir o se puedan integrar a nuevas tecnologías que evidentemente van a generar nuevas oportunidades de negocio y contenido. Y bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jorge, por tu presentación. Muchas gracias a Jeff y a Nelson. Jeff en Canadá, Nelson y Jorge en México. Y muchísimas gracias a todos ustedes por la participación en este evento. Cualquier información, por favor, nos los hacen llegar y nosotros tenemos todas las preguntas que nos han enviado y en las próximas 48 horas le enviamos la respuesta. Muchísimas gracias, que pasen un excelente día y buena suerte con todas sus funciones. Hasta luego y nos vemos en la próxima webinario. Hasta luego. Gracias, Bye. hasta luego. Gracias.